Buenas tardes, estimada Magister y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y el día de hoy vamos a presentar los ítems 3.3 y 3.4 correspondientes al tema 3. Y más específicamente hablaremos sobre procedimiento de presentación de resultados y proceso de investigación social. Mi nombre es Joel Espinosa y voy a presentar acerca de la ficha de identificación. Bien, una ficha de identificación es un documento clave empleado para recopilar y organizar información relevante, ya sea sobre personas, entidades o proyectos. Este instrumento es especialmente útil en contextos como el educativo, el empresarial y en el ámbito de la salud, ya que permite estructurar datos de manera clara y accesible. Otra característica de la ficha de identificación es que no solo sirve para organizar información, sino que también actúa como una herramienta fundamental en la toma de decisiones y en la planificación estratégica de proyectos. Su correcta elaboración puede influir de forma significativa en el éxito del proyecto y en la gestión efectiva del mismo. Características de la ficha de identificación. Principalmente se suele dar relevancia a tres aspectos. El primero es que permite determinar de forma clara los objetivos. El segundo es que en este se pueden incluir datos relevantes e importantes para el proyecto. Y la tercera es que establece las directrices y los pasos a seguir en adelante para el proyecto y determina la factibilidad. A continuación, veremos un esquema en el que podremos ir identificando los componentes y la estructura de una ficha de identificación. Como se puede visualizar en el siguiente ejemplo de una ficha de identificación, podemos notar ciertas características, entre las cuales destaca su estructura, ya que la ficha presenta un formato que categoriza la información en diferentes secciones, lo cual facilita su localización y comprensión. Otro aspecto que vale la pena mencionar es que se caracteriza por ser concisa, ya que la información que suele tener es breve y directa, solo conteniendo los datos más relevantes, y esto evita a la vez la sobrecarga de información. Otro aspecto muy importante es la viabilidad, ya que tiene la característica de que al hacernos organizar y estructurar la información, se adapta según las necesidades que nosotros necesitemos, por lo cual, mediante nosotros vamos desarrollando el proyecto, nos puede ayudar con nociones para poder modificar y personalizar los campos según nosotros deseemos registrarlos. Otra característica destacable de la ficha de identificación es que actúa como directriz y como base para la toma de decisiones. Esto es debido a que al recopilar información sobre un proyecto o situación, ayuda a determinar si es viable proceder con la formulación del proyecto y la intervención de la misma. Soy Lisbeth Guambaña y voy a hablar sobre el registro de entrevista. Bien, el registro de entrevista es considerado una técnica de recolección de información a través de la interacción con informante. Bien, para poder realizar el registro de entrevista es necesario tener conocimientos previos, tanto de lo que es el tema de investigación como el, el poder realizar nosotros un guión de entrevista. Podemos ver que existen tres tipos de entrevistas, tanto la estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. La semiestructurada es una entrevista que se centra estrictamente en la realización de las preguntas que se encuentran dentro del guión que nosotros
realizamos previamente. La semiestructurada, esta entrevista hace uso de las preguntas que se encuentran dentro del guión de entrevista. Sin embargo, también surge la posibilidad de crear preguntas adicionales dentro de la entrevista que estamos realizando, con el fin de obtener información adicional sobre lo que nosotros queremos saber para nuestra investigación. Y la no estructurada, esta entrevista hace uso del guión de entrevista, de las preguntas, solamente como referencia y para iniciar la interacción con el entrevistador con el entrevistado. Así. Y las preguntas van surgiendo durante va progresando la entrevista. Buenas tardes, magíster y compañeros. Mi nombre es Karina Carpio y yo les voy a hablar sobre el informe de seguimiento. El informe de seguimiento es un documento en donde nosotros podemos registrar el avance de nuestro proyecto, también evaluar así el progreso de las actividades de investigación, además de analizar cómo se han manejado los riesgos y los contratiempos, para así garantizar que el proyecto avance de una manera eficaz. A continuación, yo les voy a dar la estructura de cómo es el informe de seguimiento. Primero tenemos la portada, donde debemos de incluir la información básica como es el código del expediente, el título del proyecto y su delimitación geográfica o temporal. Les pongo un ejemplo. Podemos tener un proyecto ambiental que se delimita en la región Sierra durante el periodo 2024-2025. Segundo, tenemos la definición. En la definición describimos cómo se ha planificado las actividades para así poder alcanzar los objetivos. Ejemplo, si el objetivo era medir el agua, aquí podemos detallar el diseño de muestreos y análisis. Tercero, datos de presentación. En los datos de presentación tenemos los datos que es la de ubicación de los participantes y de aprobación, es decir, dónde y quiénes son los que están involucrados. Cuarto, tenemos la duración. Aquí debemos de tener la fecha de inicio y la proyección de finalización de nuestro proyecto. Esto nos permite verificar si el cronograma se está cumpliendo. Por último, tenemos la financiación. En esto aquí detallamos cómo lo vamos a realizar nuestro proyecto. Es decir, detallar todos los recursos necesarios que utilizamos en nuestro proyecto. Continúo. Descripción resumida. En esto debemos de hacer un resumen breve del proyecto. Ejemplo, tenemos un proyecto que busca mejorar la calidad educativa mediante la formación docente en TICS en zonas rurales. Siguiente, descripción de la marcha del proyecto. Este apartado clave detalla los avances que hemos tenido hasta el momento. Ejemplo, ¿cuántas capacitaciones hemos realizado en el proyecto educativo? Ya. Siguiente, actividades realizadas. Aquí registramos todo lo que se ha hecho y lo que está realizándose. Es decir, se realizaron 10 talleres de sensibilización y solo hemos cumplido el 80% del cronograma. Ya, siguiente, programación y presupuesto. Aquí se compara el cronograma de planificado con el real y se indican cambios o en gastos o en plazos. También tenemos la evaluación o seguimiento. Aquí analizamos los resultados obtenidos para así poder reorientar el proyecto. Es decir, un ejemplo, debemos de incluir más capacitaciones si es que detectamos una brecha de aprendizaje. También tenemos el nombre y cargo del realizador del informe. Ya, aquí debemos indicar quién se responsabiliza de la información prestada, es decir, puede ser el coordinador del proyecto o en caso de equipo, el líder. Muchas gracias. Me llamo Bárbara Ceballos y voy a hablar acerca del informe social. El Código Deontológico del Trabajo Social establece que el informe social es un dictamen técnico que debe ser elaborado y firmado por un profesional del trabajo social.
El informe social es un instrumento clave para los trabajadores sociales, ya que les permite diagnosticar la situación de una persona, grupo o familia y formular una hipótesis para intervenir en la situación de forma eficaz. En el informe social se debe incluir la situación objeto, una valoración, un dictamen técnico, una propuesta de intervención profesional, datos personales, familiares, sanitarios, de vivienda, económicos, laborales, educativos y otros significativos de la situación sociofamiliar. Para que el informe social sea válido, debe incluir el nombre y apellido y el número de En este colegiado nivel del podemos profesional que lo utilizar emite. herramientas La firma como del tablas de profesional significa que clasificación o reconoce su diagramas que nos autoría ayuden a y se visualizar las responsabiliza categorías del contenido del establecidas, informe. además de uso de Otros software principios como del Código NVivo Deontológico para del Trabajo análisis Social cualitativos son o Excel para conducirse con datos justicia, cuantitativos. Es honradez, muy útil honestidad, utilizar para diligencia, gestionar lealtad, grandes volúmenes respeto, de esta información. formalidad, Otra técnica discreción, clave es la honorabilidad, codificación, responsabilidad, que consiste sinceridad, en asignar dignidad etiquetas y buena a fe. los datos para Prioriza la vida, categorizar de seguridad e manera integridad más física, eficiente. psicológica y social de la persona usuaria. Respeta a la persona, el grupo o la comunidad como centro de toda intervención profesional. En este informe se exponen contenidos relacionados al tema abordado, cuya información es recolectada a través de la observación y la entrevista. Estimada Magíster, compañeros, buenas tardes. Les saluda Mario Quiroz. Ahora vamos a tratar el tema proceso de investigación social. En este proceso se generan conocimientos a través del método científico, aplicados para ser analizados en contextos sociales, situaciones específicas, con la finalidad de diagnosticar problemáticas, determinar necesidades o fenómenos sociales, con el objeto de aplicar los resultados con fines prácticos en otros contextos. Los niveles que propone Underedge. Underedge manifiesta la distinción de diferentes niveles o esquemas de investigación tiene particular interés al analizar una problemática desde la perspectiva del investigador, ya que el entorno social conlleva el tipo de investigación que se va a ejecutar. Es por ello que se propone los siguientes niveles: descriptivo, clasificación y explicativo. Nivel descriptivo. Describe un fenómeno o situación señalando sus características principales, relevantes, distintivos. Cuando se aborda una realidad para su estudio, comprendiendo lo presente y lo que falta, desglosa la realidad con las siguientes interrogantes: ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿De qué está hecho? ¿Cuáles son sus partes y la interrelación? A través de estas preguntas se obtendrá información valiosa utilizable en algún requerimiento de la sociedad. Clasificación. Ya obtenida la información, inicia el proceso de clasificación con la finalidad de ordenar de acuerdo a puntos en común, con el objetivo de categorizarla para obtener los mejores resultados del propósito de la investigación. Nivel explicativo. En este nivel implica la comprensión de toda la información obtenida, que permita responder a las interrogantes planteadas anteriormente, con la finalidad de indicar su nivel de relación con el fenómeno estudiado. Ante ello, se requiere comprender lo siguiente: las causas que lo originan, la explicación del fenómeno. La consecuencia es explicar el acontecimiento respondiendo a las interrogantes que surjan en el proceso del estudio del ámbito social, logrando identificar nuevos conocimientos y que sirvan de réplica en hechos similares. Soy Wendy Solís. Hoy hablaremos sobre el nivel de clasificación dentro del proceso de investigación social. Este nivel de clasificación es una fase del proceso de investigación social en la que organizamos
toda la información recolectada, identificando puntos comunes y estableciendo características específicas. Principalmente, su objetivo es sintetizar los datos para que sean más manejables y útiles en el análisis posterior. Esto es fundamental para asegurar que la información se interprete de manera ordenada y precisa. El proceso de clasificación consta de tres pasos principales. Primero identificamos criterios relevantes para agrupar los datos como temas, temporalidad o tipo de información. Luego agrupamos esos datos según las categorías que hemos definido, asegurándonos de mantener una estructura lógica. Finalmente, sistematizamos esta información utilizando herramientas como tablas, diagramas o software específicos para esta tarea y así facilitar su interpretación en fases posteriores. En este nivel podemos utilizar herramientas como tablas de clasificación o diagramas que nos ayuden a visualizar las categorías establecidas, además del uso de software como NVivo para analizar cualitativamente o Excel para datos cuantitativos. Es muy útil para gestionar grandes volúmenes de información. Otra técnica clave es la codificación, que consiste en asignar etiquetas de datos para categorizar de manera más eficiente. En conclusión, este nivel permite transformar datos crudos en conocimientos útiles al organizarlos de manera lógica y sistemática. Esto no solo facilita el análisis en niveles más avanzados, sino también nos ayuda a identificar patrones y relaciones importantes entre las variables de estudio. En resumen, es un paso clave para garantizar la calidad y utilidad de nuestra investigación. En esta presentación exploraremos el nivel explicativo dentro del proceso de investigación social. Este nivel explicativo va más allá de describir o clasificar. Su objetivo es comprender las causas y conexiones de un fenómeno. A través de este nivel podemos formular teorías que expliquen por qué ocurren ciertos eventos y cómo se relacionan entre sí. El nivel explicativo tiene tres características principales. Primero, identifica las causas detrás de los fenómenos, luego examina cómo estas causas se relacionan entre sí y con otras variables. Y por último, permite generalizar estas explicaciones para aplicarlas en casos similares o de diferente contexto. El proceso comienza con los datos recopilados y organizados de niveles anteriores. A partir de ahí, identificamos las causas del fenómeno, respondiendo preguntas claves sobre su origen y dinámica. Finalmente, formulamos la hipótesis o teorías que nos ayuden a explicar el fenómeno de manera general. Muy buenas tardes, estimada magíster, estimados compañeros. Mi nombre es Lisbeth Estefanía Calva Calva. A mí me ha tocado el estudio de caso. Les voy a hablar el planteamiento del caso, que es el bullying en la unidad educativa Los Pinos. Pues como bien muchos sabemos que el bullying escolar se ha convertido en un problema creciente en contextos urbanos, afectando el desarrollo emocional, social y académico de los estudiantes. Pues según reportes previos en la unidad educativa Los Pinos, hasta un 30% de los estudiantes experimentan o presencian algún tipo de bullying durante su vida escolar, lo que genera consecuencias como ansiedad, depresión y disminución del rendimiento académico. Bueno, en este sentido, docentes y padres de familia han notado un incremento en los conflictos entre estudiantes, tales como reportes de burlas en los salones y áreas comunes, incremento de publicaciones ofensivas en redes sociales entre los alumnos, en una percepción de un ambiente escolar tenso, con estudiantes que se muestran temerosos de expresar sus preocupaciones. A pesar de todo ello, de estas señales, la escuela carece de datos concretos sobre la magnitud y las características del bullying, lo que dificulta la implementación de estrategias efectivas de prevención e intervención. Bueno, por ello,
surge la necesidad de una investigación social que permita describir, explicar y clasificar sobre todo las dinámicas del bullying, identificando los roles y los factores que lo perpetúan, para fundamentar la creación de un ambiente más seguro y saludable para los estudiantes. Bueno, pues es así que un grupo de estudiantes de la carrera de educación básica decide estudiar el fenómeno del bullying en la unidad educativa ubicada en la zona urbana, por lo que su objetivo principal es comprender las dinámicas del bullying, identificar causas, clasificar roles, involucrados, víctima, victimario, observador, y en vista de esto, proponer estrategias de intervención. Para ello, se aplican dos herramientas principales, que son la ficha de identificación y las entrevistas. En la ficha de identificación es usada para organizar la información recolectada sobre los participantes, como edad, género, rol de la situación de bullying y características socioeconómicas. En las entrevistas realizadas tanto a estudiantes como a los profesores para obtener información detallada sobre experiencias, percepciones y actitudes relacionadas con el bullying. Además, se integra el proceso de investigación social en tres niveles. Nivel descriptivo, que es donde se documentan las características del bullying en términos de frecuencia, lugares de donde ocurre y su impacto en las víctimas. También el nivel explicativo, que es indagar las razones detrás de las conductas de los agresores, las respuestas de las víctimas y las acciones o inacciones de los espectadores. En el nivel clasificativo, se organizan los datos en categorías para definir tipos de bullying, ya sea físico, verbal, cibernético, los roles de los participantes y el contexto en donde estos se desarrollan. En cuanto a la recolección de datos de los estudiantes de la carrera de educación básica en línea, recogen datos mediante fichas de identificación llenadas por 30 estudiantes y entrevistas individuales con 5 estudiantes seleccionados y 5 docentes. Buenas tardes, Magister y compañeros. Yo soy Gabriela Bravo y voy a presentar el análisis de estudio de caso. Como herramienta principal tenemos la ficha de investigación sobre el bullying escolar. El título de este estudio es El impacto del ciberbullying en el bienestar emocional de los adolescentes de la unidad educativa Los Pinos. Como investigadores tenemos el grupo 3, estudiantes de la Universidad de los Profesores Macespe. El problema de investigación es cómo afecta el ciberbullying al bienestar emocional de los adolescentes de la unidad educativa de Los Pinos. En el marco teórico hemos recopilado información sobre teorías principales como teorías del aprendizaje social, modelo de los círculos sociales, teoría de la identidad social. Los conceptos clave que hemos expuesto es el ciberbullying, la victimización, la agresión, los testigos, el bienestar emocional y la salud mental. La metodología que hemos utilizado es un estudio de caso múltiple con enfoque cualitativo y cuantitativo. Los participantes, como muestra, hemos escogido a 100 estudiantes de secundaria, 50% mujeres y 50% hombres, seleccionados aleatoriamente. Los instrumentos que utilizamos son entrevistas estructuradas a estudiantes y docentes y también a padres de familia. También vamos a analizar el contenido de las publicaciones en redes sociales. El análisis de los datos es estadístico, descriptivo e inferencial en los datos cuantitativos. En cambio, en los datos cualitativos, el análisis del contenido es temático de la entrevista y las publicaciones en las redes sociales. Dentro de los niveles de investigación social tenemos el nivel descriptivo. La frecuencia que tenemos en el sería el 60% de los estudiantes presentó bullying verbal, el 30% reportó haber sufrido ciberacoso. Los lugares más comunes que se vio el bullying es en las aulas con un 40% de casos y en las redes sociales con un 30% de casos.
El impacto que causó esto en las víctimas es la ansiedad, con un 50% de víctimas con ansiedad, también la disminución de rendimiento académico con un 35%. En el nivel explicativo, las razones detrás del bullying estamos con los factores individuales, que es la falta de empatía y la búsqueda de aceptación. En los factores sociales es la influencia de grupos de pares. Las respuestas que hemos tenido de las víctimas es: no digo nada porque temo que me pase lo mismo de nuevo. Las acciones de los espectadores: un 70% de los espectadores permanecen pasivos por miedo a represalias. En el nivel calificativo, los tipos de bullying identificados son el físico con un 20%, el verbal con un 60% y el cibernético con un 30%. Los roles de los principales serían de los agresores, con un 15% de estudiantes han presentado ser agresores. Víctimas, hay un 30% de estudiantes, y espectadores un 55% de los estudiantes. Conclusiones en el estudio de caso. Bullying escolar en la unidad educativa Los Pinos. Impacto en el clima escolar. El acoso escolar crea un ambiente tenso que afecta las relaciones entre los estudiantes y dificulta la convivencia. Falta de apoyo. Las víctimas se sienten solas y tienen miedo de buscar ayuda, y lo que empeora las relaciones afectivas y sociales. Pasividad del espectador. La inacción de quienes presencian el acoso agrava el problema, tanto por miedo como por ignorancia. Influencias ambientales. Factores como la presión y la aceptación de los compañeros pueden provocar un comportamiento agresivo en algunos estudiantes. Ampliando el entorno digital. El ciberbullying demuestra que el acoso no se limita a los espacios físicos, sino que también afectará fuera del aula. Déficit de habilidades socioemocionales. La falta de estrategias para desarrollar la empatía y resolver conflictos puede empeorar los acosos. Recomendaciones sobre el estudio de caso del bullying escolar de la unidad educativa Los Pinos. Como recomendaciones podemos dar talleres educativos. Esto fomenta la sensibilización de alumnos, profesores y familiares sobre el acoso escolar y sus consecuencias. También podemos aplicar un acuerdo claro. Esto ayuda a que se tomen medidas para informar, manejar los casos de manera confidencial y efectiva. También se recomienda fomentar la intervención proactiva, enseñar a los espectadores a apoyar a la víctima y denunciar el ataque. Puede aplicarse también la vigilancia en áreas clave, monitorear los espacios donde se produce el acoso y fomentar el uso responsable de las redes sociales. También el fomento de habilidades emocionales incluye actividades como para desarrollar la empatía, el respeto y la resolución de conflictos.